Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque yo estoy emocionada de estar aquí con ustedes. Como ya saben, en este canal amamos el mundo de las celebridades, los romances, los dramas y por supuesto las noticias más candentes del mundo del espectáculo. Y hoy, amigos, tenemos un tema que a muchos les ha tenido en vilo, un tema que ha generado ríos de tinta y miles de comentarios en redes sociales, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Exactamente, hoy vamos a sumergirnos en el corazón de ese rompimiento, buscando la verdad detrás de los titulares, descifrando por qué una de las parejas más queridas de la televisión turca y del mundo decidió tomar caminos separados. ¿Qué pasó realmente? ¿Cuáles fueron las causas detrás de esta separación que dejó a tantos fans con el corazón roto? ¿Hubo infidelidad? ¿Problemas de agenda? ¿Diferencias irreconciliables? Vamos a analizar todo a fondo. Pero antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, y les encanta el chismecito, las noticias del mundo del entretenimiento, y las exclusivas, este es su canal. Así que no olviden suscribirse, activar la campanita para no perderse ningún vídeo, y unirse a nuestra comunidad. Ya saben, la suscripción es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con el drama. Para entender el porqué del fin de la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, debemos retroceder un poco en el tiempo. Recuerden, esta pareja se formó en el set de la exitosa serie turca Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Sus miradas, sus risas, sus gestos, todo parecía indicar que estábamos ante un amor de cuento de hadas. Los fans se volvieron locos con ellos, crearon clubs de fans, llenaron las redes sociales de fotos, vídeos y muestras de cariño. Eran la pareja perfecta. La serie, un éxito rotundo a nivel mundial, impulsó la popularidad de ambos actores a niveles estratosféricos. Hande, con su belleza, su carisma y su talento, se convirtió en un ícono de la moda y una de las actrices más solicitadas. Kerem, con su atractivo, su encanto y su profesionalismo, conquistó a miles de seguidoras en todo el mundo. Ambos se convirtieron en sinónimo de éxito y, por supuesto, de romance. La confirmación de su relación fuera de la pantalla fue la cereza del pastel. Fotos románticas, declaraciones de amor, paseos tomados de la mano. Parecía que el amor había llegado para quedarse. Compartían momentos en redes sociales, viajes, cenas románticas y parecían vivir un cuento de hadas. Incluso en varias entrevistas, se les veía planeando su futuro juntos, hablando de la posibilidad de formar una familia. Todo era felicidad. Pero como en toda historia de amor, las cosas no siempre son como las pintan. Los rumores de crisis comenzaron a circular meses después de que se hiciera oficial la relación. Rumores, por supuesto, que fueron negados tajantemente por ambos. Decían que los viajes constantes, la apretada agenda de trabajo y las diferencias en sus personalidades estaban pasando factura. Sin embargo, ellos se encargaban de desmentirlo cada vez que tenían oportunidad. Las especulaciones se intensificaron a medida que el tiempo pasaba. Algunos medios de comunicación comenzaron a hablar de posibles terceras personas, de discusiones, de celos. Pero una vez más, todo era negado. Parecía que la pareja estaba decidida a mantener su amor a flote, a pesar de los obstáculos. Pero lamentablemente el tiempo les dio la razón a algunos medios, y la noticia que nadie quería escuchar llegó: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia tomó por sorpresa a muchos, pero a la vez, no fue una sorpresa. Los rumores eran constantes y parecía que la realidad había superado a la ficción. La pregunta del millón era, ¿por qué? ¿Qué había pasado para que una pareja tan consolidada decidiera poner fin a su historia de amor? Y es aquí donde entramos en el terreno de las teorías, las especulaciones y, por supuesto, las fuentes cercanas. Una de las primeras teorías que surgieron, y que cobró mucha fuerza, fue la de las agendas incompatibles. Ambos actores estaban en la cima de sus carreras, con contratos publicitarios, proyectos de televisión y cine, y compromisos internacionales. El tiempo, ese bien tan preciado, se convirtió en un enemigo. Las largas jornadas de trabajo, los viajes constantes, la falta de tiempo para compartir juntos, habrían desgastado la relación. No tener tiempo para verse y pasar tiempo de calidad, es una de las razones más comunes por las que una relación puede llegar a su fin,
y por lo visto, este pudo ser el caso de Hande y Kerem. Otra teoría que también se mantuvo vigente fue la de las diferencias de personalidad y estilo de vida. Aunque parecían encajar a la perfección, algunos allegados afirmaron que en la intimidad las diferencias eran más evidentes. Se decía que Kerem con su carácter más extrovertido y aventurero, y Hande con su personalidad más reservada y hogareña, tenían diferentes formas de entender la vida y de afrontar el día a día. Quizás con el tiempo esas diferencias se volvieron insalvables. Estas diferencias, aunque no parezcan importantes al principio, pueden ser la causa de grandes discusiones, incluso si existe mucho amor de por medio. Y luego, por supuesto, no podemos dejar de lado la teoría de la tercera persona. Aunque nunca se confirmó, los rumores de infidelidad siempre estuvieron presentes. Se mencionaron nombres, se especuló sobre relaciones secretas, pero nunca hubo pruebas concretas. Sin embargo, la posibilidad de que una tercera persona haya sido la causa del fin de la relación siempre estuvo latente. Aunque no podemos confirmar que esto haya sucedido, sabemos que a veces, el amor se acaba por la llegada de otra persona. Pero, ¿qué dijo Hande Erçel sobre todo esto? Hasta el momento, Hande no ha hecho declaraciones oficiales sobre los motivos de la ruptura. Siempre ha sido una persona muy discreta con su vida privada, y ha preferido mantener su intimidad alejada del ojo público. Sin embargo, en algunas entrevistas, ha dejado entrever algunos detalles que podrían darnos pistas. En una entrevista, Hande habló sobre la importancia de la comunicación en una relación. Destacó la necesidad de expresar los sentimientos, de hablar sobre los problemas, y de encontrar soluciones en conjunto. Quizás la falta de comunicación, o una comunicación deficiente, haya sido un factor clave en la ruptura. En otra entrevista, Hande habló sobre la importancia de la independencia y de mantener su propio espacio, a pesar de estar en una relación. Podría ser que la pareja no supiera encontrar el equilibrio entre la vida en pareja y su propia individualidad. En cuanto a Kerem Bürsin, tampoco ha hecho declaraciones oficiales sobre la ruptura. Al igual que Hande, ha preferido mantener la discreción y respetar la privacidad de la situación. Sin embargo, en algunas entrevistas, Kerem ha hablado sobre la importancia del respeto, la confianza y el apoyo mutuo en una relación. Podría ser que por alguna razón, alguno de estos pilares fundamentales de la relación se haya visto afectado. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Por qué Hande Erçel y Kerem Bürsin decidieron separarse? La verdad es que probablemente nunca lo sabremos con exactitud. Es probable que la ruptura haya sido el resultado de una combinación de factores, una mezcla de agendas incompatibles, diferencias de personalidad y quizás algunas heridas sin cicatrizar. Lo que sí podemos afirmar es que su historia de amor, aunque haya terminado, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Fueron una pareja que nos hizo soñar, que nos regaló momentos inolvidables, y que nos demostró que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Hoy, Hande y Kerem han seguido adelante con sus vidas. Ambos se mantienen activos en sus carreras y han encontrado nuevas oportunidades y desafíos profesionales. Aunque sus caminos se separaron, el cariño y el respeto entre ellos, al parecer, siguen intactos. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo sobre la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como hemos visto, las razones detrás de esta separación son complejas y multifacéticas, pero lo importante es que ambos actores han seguido adelante y han encontrado la felicidad y el éxito en sus vidas. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Hemos analizado las posibles razones detrás de la ruptura, hemos recordado los momentos más bonitos de su relación, y hemos reflexionado sobre la importancia del amor, el respeto y la comunicación en una relación. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que fue por las agendas incompatibles? ¿Por las diferencias de personalidad? ¿O quizás por otra razón? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conocer sus opiniones. No duden en participar, compartir sus teorías y debatir. Y por favor, no olviden dejar su like si les gustó este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Esto me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.